Cuando Enrique de Luxemburgo anunciaba que se casaba con María Teresa Mestre Batista, los cimientos del Palacio Gran Ducal temblaron hasta la mismísima base. ¿Una plebeya futura gran duquesa? ¿Qué? Algo imposible. Eso fue lo primero que pensó Josefina Carlota de Bélgica, primogénita del rey Leopoldo III de Bélgica y de Astrid de Suecia, que ostentaba el rango de su Alteza Real. Como esposa del gran duque Juan de Luxemburgo, no veía con buenos ojos que su hijo se casara con alguien ajeno a la realeza, y por ello solía llamarla Le Petite Cubana, la pequeña cubana, si se trataba de una unión morgástica, es decir, un real con un plebeyo. Pero lo que no sabían era que la Mestre tenía ilustres linajes españoles, como los marqueses de San Felipe y Santiago. ¿Pero qué importa? En el palacio, suegra y nuera nunca se la llevaron bien, pero se toleraron y respetaron. Desde 1981, los grandes duques de Luxemburgo forman un matrimonio estable con 5 hijos: Guillermo, Félix, Luis, Alejandra y Sebastián. En 2019, el gobierno de este diminuto país europeo encargó una investigación sobre el rol que ejerce la familia real, y especialmente la duquesa consorte. El informe resulta que sacó a flote el carácter déspota y asocial de la soberana, provocando un auténtico caos en la corte. Lo llamaron guaringo. Este tuvo como resultado que varios empleados dejaran sus puestos porque estaban trabajando con ansiedad y sufriendo maltratos psicológicos por parte de la gran duquesa. María Teresa se defendió inmediatamente. En Univisión salió, y la cadena de televisión estadounidense de habla hispana más influyente, donde negó todos los hechos. Lo hizo en un castellano impoluto. No en vano, los orígenes familiares de la gran duquesa María Teresa son españoles, concretamente de Sitges, Barcelona. Pero la historia de los Mestres se remonta a 1788, cuando José Francisco Mestre Roig llegaba a Cuba en busca de fortuna, y la consiguieron cuando Carlos III de España liberalizó el comercio directo entre el Reino de España y las 5 islas del Caribe. Inmediatamente Cuba se convertiría en un bastión de recursos naturales tan aparentemente insignificantes como el azúcar. Casi un siglo después, aquella gran fortuna hecha por los Mestre terminaría tras derrocar al dictador Fulgencio Batista. Subió al poder en el 59 Fidel Castro, confiscó todo e influyó para que los padres de la gran duquesa migraran a Nueva York, ciudad que no les era ajena, ya que el Trust Company de Cuba había hecho tratos con otra entidad bancaria. Y antes de que les confiscaran sus bienes y hasta un banco, la familia logró pasar todos los recursos a aquel JP Morgan. Se trasladaron a la Gran Manzana y María Teresa estudió en los colegios más elitistas del Upper East Side, centro neurológico del jet set neoyorquino, donde había crecido Jacqueline Kennedy, y que hace varios años acaparó las páginas de sucesos porque la zona tenía su mansión, Ivanka Trump. Tras acabar la escuela, la joven María Teresa decidió cruzar el charco para estudiar ciencias políticas en Suiza, país que había acogido a otros ilustres personajes del siglo XX, como Juan Carlos I y Aga Khan. La casualidad quiso que aquella atractiva morena de origen latino conociera a otro apuesto joven rubio de ojos azules, a quien llamaban coloquialmente Enrique, porque los grandes duques de Luxemburgo deseaban la mayor privacidad para el heredero y evitar que se le acercaran personas con intereses un tanto oscuros. La pareja se enamoró y se casó en la catedral de Notre Dame, ante la atenta mirada de Grace Kelly y Reiniero III de Mónaco, los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica y María José de Saboya, última reina consorte de Italia. Consciente de sus orígenes, estaban todos en la realeza, una plebeya. Pero ella sabía que no era tan plebeya, que sus antepasados habían sido marqueses. Por eso en el 96 María Teresa viajó hasta la localidad costera catalana, junto a su esposo, entonces heredero al trono de Luxemburgo y al que finalmente accedería tras la abdicación de su padre en el año 2000 para emparentarse un poco más con sus ancestros. Visitaron la mansión de sus antepasados, una que construyeron en Barcelona.
que ya nada tenía que ver con la original, ya que en los bajos hay varias tiendas y por dentro se ha dividido en pisos. Lo único que dejó María Teresa fue un libro que escribió su madre, María Teresa Batista de Mestre, titulado Genealogía biográfica de la familia Mestre Batista, que da fe de la multitud de árboles genealógicos vinculados a familia. En fin, pero en Luxemburgo poco les importó. Ya saben, los reales son reales, el linaje. Sin embargo, detrás de María Teresa existen muchas luces y también sombras, duras acusaciones. Y para muchos luxemburgueses no representa a Luxemburgo. Desde malas relaciones familiares hasta maltrato psicológico. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Dictadura, miedo y descontrol. Esa fue la conclusión del llamado informe Guaringo presentado hace poco más de 2 años por el gobierno de Luxemburgo sobre el funcionamiento de la Casa Gran Ducal de Luxemburgo por dentro. La responsable de esa atmósfera irrespirable era la Gran Duquesa María Teresa. Sus subordinados vivían una catástrofe para no enfadarla o no decepcionarla. 110 empleados a su servicio fueron despedidos o presentaron la dimisión huyendo de la gran presión a la que estaban sometidos, según el informe. Recientemente se ha llegado a hablar de maltratos, aunque eso no ha sido comprobado. Las quejas contra la Gran Duquesa eran tantas que el gobierno había decidido iniciar una investigación sobre la política de personal, pero también sobre cómo se utilizaron los fondos públicos destinados al funcionamiento de la Casa Real, bajo la sospecha de malversación. Así que, mal temperamento primero, y supuestamente aparentemente amable y agradable por fuera, pero por dentro una persona soberbia en palacio, insoportable y exigente. Inmediatamente el gran duque Enrique salió en defensa de su mujer y se preguntó por qué la atacaban cuando ella defiende a las demás mujeres y ni siquiera puede defenderse desde su posición. Así que una lealtad de ese tipo totalmente hacia María Teresa, que incluso desde el mismo momento de su matrimonio él no ha claudicado. Han pasado exactamente 40 años, un poco más, ya casi 42, o mejor dicho, 43 años, desde la boda de los grandes duques el 14 de febrero del 81. Entonces una joven y muy bella María Teresa, de ascendencia cubana, reinaba con su historia de amor en el corazón de los luxemburgueses. Enrique y María Teresa se habían conocido en la Universidad de Ginebra mientras estudiaban ciencias políticas, y ella se convirtió en menos de un año en la nueva plebeya que accedió al corazón de una familia real exigente. Y en protagonista también de su tiempo, como antes lo fueron la reina Sonia de Noruega y la reina Silvia de Suecia. La boda se celebró en la Catedral de Luxemburgo. Enrique era el heredero más apuesto de la época y heredero de una familia real milenaria. María Teresa Mestre lució una de las tiaras de la familia real, bastante discretas, pero tiara al fin y al cabo. Llevó un diseño de Balmain, blanco, de rosa bordado y remantado en cuello y mangas con visión. Sin embargo, María Teresa sufrió desde el principio. El primer problema fue con su suegra, la gran duquesa Josefina Carlota. Había montado en cólera al enterarse del precipitado noviazgo. Nunca vio a María Teresa con buenos ojos, nunca aceptó el hecho de que no fuera de la nobleza. Pertenecía a una familia cubana exiliada muy rica, pero sin sangre azul. Al acceder al trono en el año 2000, los nuevos grandes duques trataron de darle un aire nuevo a palacio. María Teresa, siempre sonriente, se ganó a la gente a fuerza de simpatía y naturalidad,
algo que su suegra desconocía. Fundó una gran familia con 5 hijos. El príncipe heredero Guillermo, casado con la condesa Estefanía de Lannoy. El príncipe Félix, casado con Claire Le Manchester. El príncipe Luis, divorciado hoy de Tessie Anthony. Y el príncipe Sebastián. Pero en 2002 María Teresa dio muestra de un cambio algo oscuro. Hecho un pulso a su suegra con el vistazo bueno de su marido y filtró a la prensa que Josefina Carlota quería romper su matrimonio desde un principio, difundiendo rumores de que su marido tenía amantes y que la llamaba la pequeña cubana. Y a veces también le decía la criollita. Inmediatamente la imagen de Josefina Carlota quedó irremediablemente dañada. Josefina Carlota perecería 3 años después sin haber abierto la boca para defenderse. Pero María Teresa, que siempre había sido correcta con su suegra, tampoco salió indemne. Su actitud fue vista como un ataque injustificado contra una anciana en el final de sus días. Todos estos años entonces María Teresa se ha dedicado, entre otras cosas, a combatir el maltrato hacia la mujer. Su imagen de madre afectuosa y comprensiva se consolidó con la aceptación de la relación de su hijo con una mujer llamada Tessie Anthony, que quedó en estado de gestación y que aún así él se casó y la aceptó. Sin embargo, a mediados de 2020 aquel matrimonio se divorciaban. Pero las cosas han ido por un camino que ni siquiera el gran duque Enrique había previsto. María Teresa ha ido adquiriendo con los años un protagonismo que se ha convertido en un lastre para todos. El paso de la duquesa heredera a gran duquesa parece que fue un momento decisivo en esa transformación. Ahora, María Teresa ha sido apartada de la toma de decisiones en la corte de Luxemburgo y se ha volcado a su papel de esposa y madre totalmente. Ya no tiene un apartado propio como antes en la página web de la Casa Gran Ducal. Su discreción ha sido máxima. Y lo último que se ha visto de ella fue un vestido con un gran moño color verde en la boda de su hija Alexandra de Luxemburgo en mayo del 2023. Así que literal, volcada totalmente a su familia. Así vive María Teresa de Luxemburgo en la boda de su hija. ¿Qué mejor lugar para aparecer después de tanto tiempo y después de tantas quejas y tantos escándalos, sino en el matrimonio de Alexandra y un francesito muy educado, no rico, pero con su cabello blanco, Nicolás Baghori y la princesa Alexandra? Así que hoy, a sus más de 67 años, la nacida en Marianao, La Habana, en Cuba, lucha por mantenerse en el trono de uno de los países más pequeños, pero más ricos de Europa. Y en una casa que tiene tanto linaje, que hasta el mismo Sancho Panza diría, la avaricia rompe el saco. Pero ahí está ella, la latina, la hermosa María Teresa, ya hoy con 67, demostrando que es una mujer fuerte y de temple. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se olvide suscribirse, compartir, dar un like y gracias.